Mis brujis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy sentada en la silla de Mai, por eso se ve como un fondo medio distinto a lo que se ve siempre que grabo sola. Y en el video de hoy vamos a hablar de 5 tips. Ay, creo que tengo los auriculares. Vamos a hablar de 5 tips que nos pueden servir no para mí, pero sino para aquellos que recién están iniciando, ¿sí? En todo lo que es el estudio en la Wicca o adentrándose en lo que es la Wicca o que quieren empezar en lo que es esta religión y por ahí no saben, ¿sí? A qué apuntar específicamente. Entonces van a ser 5 tips que se me ocurren que por ahí pueden servirles y que estarían buenos que no se me lo hubieran dado a mí cuando recién inicié. Como siempre, igualmente, antes de arrancar con los tips mismos, les voy a pedir si por favor me pueden seguir en mis redes, que por acá se las dejo ambas, mi Instagram personal y, bueno, el de Bruja Botánica, y también si pueden ponerle me gusta a lo que es este video, si pueden seguirme acá en lo que es el canal, se pueden suscribir, porque eso me ayuda muchísimo para ir creciendo, que ya de a poquito cada vez somos más, así que estoy muy contenta y les agradezco también. Pero bueno, iniciando con los 5 tips que a mí me parece que están súper buenos que se pueden implementar. El primer tip y el más importante, entender que cada quien va a construir su camino dentro de la Wicca de la forma que lo considere o de la forma que lo sienta. Siempre está bueno, obviamente, buscar información, pero saber que más allá de los tres principios que hay en la Wicca, que en videos anteriores yo se los dejé, de hecho en la misma lista de reproducción donde va a estar este video, encuentran otro video donde yo les compartí, por ejemplo, los tres principios de la Wicca y demás. Todo lo que ustedes hagan que no vaya en contra de esos tres principios es algo que va a estar aceptado. Por tanto, entender que más allá que ustedes vean la práctica o el camino que proyecten otras personas dentro de la Wicca, entender que su camino va a ser propio. No necesariamente tiene que ser ni igual, ni parecido, ni seguir los pasos de determinada persona si es que ustedes obviamente no lo quieren. El segundo tip, que me parece súper importante, no apurarse. ¿A qué me refiero con esto en específico? Si muchas veces ven en distintas ramas, ¿sí? En algunas existe esto, en otras no. Algo que llamamos lo que es el año y un día. El año y un día dentro de lo que es la Wicca es aquella persona que quiere formar parte de lo que es la Wicca, de lo que es la religión wicana, pero que todavía no es un wicano en sí. Entonces, en ese año y un día, lo que hace esa persona es vivir como un wicano, festejar las festividades que festejamos los wicanos, esbats, sabbats, todo, ¿sí? Pero sin necesariamente serlo. Entonces, lo que les va a servir esto es para ver si realmente es lo que ustedes quieren o no. Entonces, de esta manera, volvemos a aplicar lo que es el primer paso también. Está bueno por ahí, si quieren tomar a alguien como referencia, si quieren por ahí basarse en las prácticas o en la forma eh, de desarrollar esta religión por parte de otras personas, pero siempre teniendo en cuenta que cada camino va a ser propio y que no necesariamente tu forma de practicarlo, tu forma de desarrollar las cosas va a ser igual a los demás. Tip número 3. No es necesario que tengas a la mano cuestiones materiales. ¿Qué me refiero con esto? Siempre que ustedes se pongan a averiguar y a revisar cosas de la Wicca, van a encontrar, por ejemplo, personas que muestran altares, cómo arman esos altares, que esos altares tienen que tener unos elementos específicos, que para tu práctica tenés que tener ciertos elementos particulares, que tenés que tener piedras, que tenés que tener un átame, que tenés que tener una varita, que tenés que tener un cáliz, que tenés que tener un caldero, que tenés que tener una representación de la diosa, que tenés que tener una representación del dios, que tenés que tener determinado, no sé, amuleto. No, esos son todos elementos que quedan muy lindos, que muchas veces tienen
muchas utilizaciones y está bueno tenerlos presentes, pero no es necesario que uno siempre tenga esas cuestiones para poder practicar o ser parte de la religión. Va por una parte espiritual, va por una parte interna, no por algo material que tengan. Por tanto, si ustedes quieren iniciar y no tienen los elementos para, por ejemplo, hacer un altar de trabajo, un altar de celebración de hecho los van a tener, o sea, no van a tener por ahí lo que encuentren en Pinterest, pero si ustedes quieren hacer una representación de la Dios, una representación del Dios, no es necesario que tengan algo físico. Simplemente lo pueden representar con elementos naturales, no es necesario que pongan elementos arriba de un altar para tenerlos presentes, al dios, a la diosa, a la dualidad de las energías o el nombre que ustedes quieran darle. Entonces, es lindo, sí, en lo que es el marketing y todo lo que son los elementos, porque yo soy la primera que me encanta comprar cosas. A mí me fascina gastar plata en boludeces. Pero no es necesario, ¿sí? No es necesario. Es una cuestión, ya va más de vuelta, por una cuestión de gustos, no por una cuestión que sea realmente necesario que ustedes tengan algo material para poder ser parte o impartir algún elemento de lo que es la religión. Va por una cuestión energética, va por una cuestión de creencias, va por una cuestión de pensamientos, de comportamiento, ¿sí? No por algo material. Creo que tip número 4. Tengan en cuenta el tema de las ramas de la Wicca, ¿sí? En lo que es el tema de las ramas de la Wicca, no solamente les va a servir para lo que es su propia decisión de en qué rama pertenecer o cuáles cuestiones poner en práctica, sino también a la hora de buscar información. ¿Por qué? Una cosa es si ustedes buscan información, por ejemplo, como la que yo les brindo en mis redes, ¿sí? Igual yo también tengo un libro, pero me refiero a información de redes, en los videos que les subo, por ejemplo, acá en YouTube o que subo también en Instagram o en TikTok. En general es información como bastante acotadita, ¿sí? Y ustedes, aparte podemos tener un ida y vuelta, si tienen alguna duda, me escriben en comentarios, me escriben por privado, yo les respondo. No hay ningún problema. Ahora, distinto es cuando yo tengo información de fuentes a las que yo no puedo tener un ida y vuelta. Por ejemplo, libros. Como les digo, yo tengo mi libro que yo escribí, pero que yo se los aclaro desde el momento uno que mi libro no está basado en ninguna rama. De hecho, doy distintos puntos de vista y hablamos de lo que son las ramas en sí, como para que cada quien después entienda y pueda ver las distintas ramas y pueda aplicar lo que le sirve a cada una. Por eso se llama guía para el estudio Wiccan. Pero vamos a tener distintos tipos de libros que se encuentran en el mercado de un montón de autores, ¿sí? Más allá de los más famosos como de Gerald Gardner, bueno, y demás. Después hay libros hasta más cercanos a nuestros años que en general, cuando uno ya está empapado en el tema o cuando uno ya está metido, los lee y se puede dar cuenta a qué rama están perteneciendo o a qué rama son más afines. Pero algo que pasa y pasa un montón es que muchas veces cuando por ahí una persona que recién está iniciando y empieza con lo que es todo el estudio de la wiki y demás, y se basa, por ejemplo, en un libro solo o pudo consultar solamente un libro, puede encontrarse que ese libro por ahí contradiga otras cuestiones que encuentre, sea en otros libros o sea en Internet. ¿Y esto por qué pasa? Porque obviamente el libro puede ser que haya leído esa persona, pertenezca a una rama en específica. Entonces, al pertenecer a una rama en específica y sobre todo aquellas ramas que son como más estrictas, como más duras, que son las ramas primigenias, son como bastante limitantes a la hora de ver ciertas cuestiones. Y muchas veces tenemos otras ramas que son como más libres, que abarcan muchas otras cosas que las ramas más primigenias no. Y esto no quiere decir que una rama esté bien y la otra esté mal. Son distintas. Moriti y Budín, por favor, no empecemos. Budín, vení papá, vení. Bueno, Budín como siempre participando en los videos. Entonces, ¿qué pasa?
Es importante, ¿sí?, que nosotros podamos tener un amplio conocimiento o por lo menos tener presente esto. Hay otras ramas. Entonces, cuando nosotros nos encontremos o con otras personas o con otras publicaciones o con otros puntos de vista, no decir, eso está mal, eso no es así. No, no siempre. A veces puede ser que sí, que esté mal porque digan cualquier cosa, pero en general lo que suele pasar es que son ramas distintas. Entonces, siempre tratar de conocer la mayor cantidad de ramas o por lo menos los conceptos más amplios de las distintas ramas que hay, como para ver qué va más con uno o qué va más con el otro. Y en el tip número 5 y último, tenemos el tema de la práctica en solitario. ¿Qué pasa con esto? Hay mucha gente que lo que busca es tratar de encontrar un grupo, tratar de buscar un coven, tratar de encontrar otras personas para formar parte de un coven y formar parte de un aprendizaje en conjunto o de, vamos a decir, compartir lo que es este vínculo con otras personas. Yo lo que puedo recomendar es que es muy difícil realmente, y más cuando son personas que recién se conozcan, que se pueda formar un grupo funcional. ¿Por qué? Porque uno puede tener una forma por ahí, esto es lo que yo les decía. Para formar un coven, por ejemplo, o un grupo, vamos a decir, de wiccanos que por ahí vayan en conjunto y vayan por el mismo camino, es sumamente importante que primeramente se tenga en cuenta que todos vayan en función de lo mismo. No solamente el tema de las ramas, sino el tema de, por ejemplo, la organización, la estructura. ¿Por qué? Porque todo grupo requiere una estructura. No es una juntada de amigos y ya no, sino que vamos a estar hablando ya de una estructura de trabajo, de una estructura de celebración, por ejemplo, cuando se junten para los SBATs, para los sabbats, de una estructura en algunas ramas hasta de rangos, ¿sí? Porque no todos tienen los mismos rangos dentro de un grupo. Entonces, es un poco complejo, es un poco complicado. Distinto es cuando vos conoces otros wiccanos, pero no forman un coven, sino que simplemente, nada, los conoces, hay amistad, hay buena onda, te juntas con ellos por ahí, si coinciden para celebrar algún sabbat, si coinciden para celebrar algún esbat, y está todo bien. Distinto obviamente es a formar un coven, porque el coven es un poco más complejo. En el coven tiene que haber, como les digo, una estructura, tiene que haber eh, ciertas reglas a seguir, ¿sí? No es tan informal, sino al contrario. Entonces, no tengan miedo a estar en solitario. O sea, hay mucha gente que por ahí necesita tener este contacto con otros, que vuelvo a lo mismo, no es necesario pertenecer a un coven para estar en conjunto con la comunidad, ¿sí? O sea, hay muchos wiccanos solitarios que, de hecho, bueno, en mi caso, me junto con otros wiccanos que conozco, si coincidimos, si nos dan los tiempos, a compartir, a celebrar sabbats, a celebrar esbats, pero no necesariamente eso se limita a todo lo que es mi práctica. Así que no tengan miedo de vuelta de vivir esta práctica en solitario. Es que mis brujis, espero que este mini videíto con estos 5 tips les sirvan y cualquier duda que tenga, como siempre les digo, me escriben. Nos vemos hasta el miércoles que vamos a tener una nueva meditación.